que venir el miércoles. Y Edwin tiene un cuarto de gasolina para ir a trabajar. Y si no llegas el miércoles, no canta. Te vas a poner agresiva, porque tú tienes que servir a Dios. Y entonces nos ponemos en la disputa. ¿En qué? En que voy a trabajar. Hermanos, no todo el mundo recibe un cheque del Seguro Social. Yo trabajo de part-time. Y yo pago $610, $20 de guagua. 513 de casa. Internet, si no tengo internet no puedo trabajar. Luz y agua. ¿Y celular? Celular, 300 pesos que pagué hoy, porque le pago el de mi hermana, el de Javier y mi... Hermano, hay que ver necesidades en la comunicación. ¿Por qué ella está agresiva? El cristiano tiene que visualizar por qué las personas están sufriendo y ver las necesidades. Yo pienso que en esta circunstancia... El que tenga Santiago, perdóname, el que tenga Santiago 1.19 se va preparando. Lauri, al ver que Thais tiene esa conducta, pues pienso yo que el deber del líder es, luego de la disputa, bajarse y tener un momento a solas y hablar cara a cara. O si no, Lauri, como tiene la comunicación más afectiva, ver en qué áreas Thais está, cómo mejorar la conducta de Thais, buscar posibilidades para ayudar a Thais con esa conducta agresiva, o hablar con ella aparte para ayudarla. O si tiene, como tú dices, por ejemplo, Thais tiene una conducta agresiva, pues porque al negro se le amontonó todo en la casa y están un poco estrésicos. Pues el deber de Lauri es hablar con Thais: mira, te pasa algo, te noté un poco agresiva, ¿qué pasa? Y ahí pues ella desahogarse, y tú como líder ver las situaciones que pasan con... Yo le puedo decir algo, hermano. Hay aquí una junta y un pastor y hay unos diáconos. Y hay que seguir la estructura de la iglesia. Siempre. Si en ese diálogo Thais se va y no voy a cantar y sigue por ahí, para decir un ejemplo, ¿verdad? Ya que entramos en ese ejemplo. Y Laura no logró hacer el enlace, tiene que llevarlo a dónde? Al pastor. El pastor tiene que tener conocimiento de lo que está pasando. Porque entonces tiene que llamar a los diáconos de la iglesia y ver cómo se resuelve la situación. ¿Por qué? Porque la situación no se resolvió. Y de ahí se fue agresiva. ¿Por qué digo esto? Que tiene que saberlo el pastor, y el pastor llama a los diáconos que él así interprete que puedan estar para solucionar el problema. Porque mientras haya, como el pueblo de Israel, que se escondió anatema en el altar, se va a manifestar el Espíritu Santo, porque a él no le importa a las personas que entren a la presencia de Dios. Pero hay anatema ¿en qué? En el altar. Porque hay problemas en los grupos. Igual en los problemas en los grupos de caballeros, las damas, con los diáconos, con los ujieres. Y a los ujieres los mandan aquí, siéntate aquí, y están por allá, y no siguen las reglas. Entonces a veces hay que dar un repasito de reglas y estructuras de la iglesia. Si pasa una situación dentro de la iglesia, en el momento la intentamos arreglar. Si no se arregla, el pastor tiene que tener conocimiento. Que no vaya a explotar una bomba, que todo el mundo dice, yo me voy de la iglesia, y el pastor dice, ¿pero qué pasó aquí? ¿Qué ha pasado, verdad? Y el pastor es el último que se entera ¿de qué? De las situaciones que están pasando en la iglesia o en los grupos. Si pasa ya en los jóvenes, usted tiene que traer eso al pastor. Mira, los jóvenes, muchachos, hay uno que de verdad necesita que oremos por él, que lo guiemos, que lo transformemos, y así sucesivamente. Santiago 1:9. Duro. El subtema es escuchar y obedecer. Y dice así: mis amados hermanos,
quiero que entiendan lo siguiente. Todos ustedes deben ser rápidos para escuchar, lentos para hablar y lentos para enojarse. ¿Lo leíste? Sí. El enojo humano no produce la rectitud que Dios desea. Así que quiten de su vida todo lo malo y lo sucio y acepten con humildad la palabra que Dios les ha sembrado en el corazón, porque tiene el poder para salvar su alma. Es importante, hermano. Y eso es una destreza que tenemos que desarrollar. Nosotros tenemos que desarrollar mordiendo la lengua. Por amor a Cristo y por amor a los hermanos que están entrando. ¿Cómo nos vamos a poner pico a pico? ¿O vamos a qué? A poner una discusión. Cuando ya hay una oficina, llame al pastor, llame a alguien. El pastor, mira, está pasando esto. Y hágase encierra en la oficina. No deja que me den el micrófono, pero yo lo voy a decir. Hay hermanos así en otras iglesias. De que los hay, los hay. Que los hay, los hay. Yo les dije la otra vez de los chats que había en otras iglesias una tiradera terrible. Y por Facebook, una tiradera de iglesia a iglesia. Que viene la primera vez, no vuelve jamás en la vida. Es un mal ejemplo, un testimonio. Entonces el testimonio que estamos dando, ¿Dónde? mira, por amor a Cristo. Después Dios se encargará de resolver, de perdonarnos. Pero usted también tiene que dar el primer paso, de perdonar a las personas. Aunque no tenga la culpa. Mira, yo a veces no he tenido la culpa de ofender a alguien. ¿Y qué vamos? Y el pastor lo ha dicho muchas veces, él no ha tenido la culpa de ofender a alguien. Y él va y le pide perdón. Es tan gratificante si la otra persona no lo quiere perder, no le quiere aceptar el perdón. Allá ella con su salvación, pero yo qué, yo salvo la mía, como dice la palabra. Queremos que ser lentos para hablar, pensar en lo que vamos a hablar. A veces somos impulsivos. Hay que tener una buena relación con los hermanos de la iglesia. Si saludamos a uno, saludamos a todos. Esto es como el que te da like. Te da like, Josué da like de las manitas a todo el mundo. Y a mí me pone un corazón. Y dice, mira, quiere más a César que a todo el mundo. Pues mira, bloqueado. Hay hermanos que piensan eso. Sí. Así que yo miro que hasta en eso, hermano, hasta en eso, de darle like a algo que usted, si tengo muchas personas sean cristianas y no cristianas, todo el mundo se va con corazones o todo el mundo se va con un checkmark de dedito. La ira nubla la mente, no nos deja pensar, y ahí es que el diablo se mete en pensamiento, borra la revelación divina y Dios de la verdad y la sabiduría. No nos llega el conocimiento y que entristecemos al Espíritu Santo y no se manifiesta como Él quiere. Proverbios 15.1. ¿Quién lee Proverbios 15.1? El hermano José. Le hablara la respuesta y cara la ira, mala palabra espera hacer subir el fruto. El lenguaje de los sabios adoran a la sabiduría, mas la boca de los necios hablan sanidad. Es importante, la palabra blanda ahoga ¿qué? La ira. Si usted ve a una persona alterada, hermano, ¿qué le pasa? Usted sabe que yo he tenido pacientes cuando entraba al cuarto, tocaba y le decía, Señor les bendiga, mi nombre es Mr. Ruiz. ¿Cómo se sienten? Y los que estaban encrespados con el otro enfermero que no lo atendía, que tenía el urinario, el que estaba en me dice, mira, es que el otro enfermero no me hizo caso y yo lo voy a ayudar. Qué bueno es cuando a la hermana le dicen aquel sábado que Dios me dio la palabra y dice, no estás sola, la iglesia está contigo. Amén. Ella se sintió con una fortaleza. Uf. Qué bueno cuando nos dan palabras, que uno viene como el grillo, chajeando por ahí. No lo pise, acércase y el grillo se calla.
Cuando usted se acerca a una persona sumisamente, digo, Carlos, no importa los dolores. Por eso se dan esos 5 minutos de que usted saluda a la gente y vaya y le imparte paz a esa Amén. persona Amén. para que se preparen para recibir al Espíritu Santo de Dios. Amén. Una blanda respuesta ahuyenta la ira, pero la palabra áspera provoca cólera. Si yo vengo y usted se me alza y yo me alzo, aquí tenemos entonces a Irak y Ucrania. Entonces se le añaden entonces los otros. No es que tú le dijiste, ah no, tú no tienes razón. Entonces añaden otras naciones. Tremendo ejemplo. Sí. ¿Qué salvaría a Ucrania de Rusia y todo, aunque eso está proféticamente hablado, ¿verdad? Pero ¿qué salvaría a esas naciones? El perdón, la buena voluntad que tengamos para que la persona se quede en la iglesia. ¡Ah! El que se vaya no hace falta. Mira, yo digo esa expresión y a mí me revuelca el corazón. Hay cantores que dicen, por ahí están las puertas. Por ahí están las puertas. ¿Usted sabe qué? Dios le reclamará por esa vida. Sí. Dios le va a reclamar por esa vida. Cuando estemos ante el trono celestial, usted dice, no, yo di, muchacho, yo fui a esto, yo hice esto, yo recortaba, yo alababa, ya. ¿Y a cuánto no ha hecho de la iglesia? Por una mala comunicación. Y cuando está ante el Padre le diga lo mismo, ahí está la puerta. La puerta que no sea esa. El ataque provoca un contraataque. Si usted me ataca a mí, hermano, usted está mal. Mira, llegó pues, con una ropita que no es muy decente. Ahora, la asertividad, no lo digo acá arriba, donde está el trono de Dios. Yo llamo, cogiendo ejemplo, a Evelyn, y le digo, Evelyn, esa ropita como que no es apropiada para tu cantar hoy en la iglesia. Aquí. Aparte. Esa es la asertividad. ¿Tú me entiendes, Evelyn? Lo que yo te estoy diciendo. No es que yo te estoy diciendo cuando Evelyn ya está acá arriba. Evelyn, bájate de acá. Muchachos, esta ropa ni el diablo la usa. Eso no es asertividad, porque eso es sentir mal a la hermana. Tenemos que aprender a tener estructura. Vamos avanzando. Así que Evelyn va a decir, pues, tú me vas a comprar la ropa, porque esto ya está donado. ¿Por qué? Porque no fui asertivo. ¿Cierto? Están llamando. Mi madre hasta ahora. Lo voy a coger porque no que me llama. Hello. Eso se lo envió el teléfono. Eso que si querés. Sí. Que a las 9 ya no está despierta. Entonces, ¿qué pasa? Que tenemos que tener asertividad en qué? En cómo comunicar las cosas. Porque vamos a tener a una persona que herida. Y herida es herir el cuerpo de Cristo. Y si herir el cuerpo de Cristo, yo soy parte del cuerpo de Cristo. Así que yo estoy con Evelyn, herida. Arrastrando una herida. ¿Y cuántos heridos arrastramos? Ofender propicia la ofensa y recordar alienta la maldad. Ofender propicia la ofensa y el recordar alienta la maldad. Mire, hermano, por eso yo estoy un poco. Ofender propicia la ofensa y el recordar alienta la maldad. Cuando yo perdono, yo olvido. Eso de que usted perdona y recuerda, eso no es así. Eso es para el mundo.
No, yo perdoné, pero yo no olvido lo que me hicieron, muchachos. ¿Cuántas cosas nos han hecho Josué, verdad? Y los vemos por ahí, los abrazamos y los queremos y compartimos. Hay personas que nos recuerdan. Y cuando no recapacitan, después de haberte ofendido en varias ocasiones, 3, 4, 5, tú lo ignoras y ellos nunca recapacitan. Oras al Señor y se lo entrega. O sea, por ejemplo, yo lo perdono. Y oras como oró. Si es vamos a suponer, si es afuera de la iglesia, que estamos evangelizando, ¿verdad? Y nos ofende, porque, hermanos, vamos a ser razonables. ¿Cuántos hemos ofendido a los testigos de Jehová? Siendo cristianos. Yo no tengo tiempo. Yo estoy lavando. Y ellos lo que quieren son 5 minutos. Sí. Mi opinión personal es que uno no debería ni hablar de ninguna religión ni contraatacar a ninguna religión, sea la que sea, ni decir ni mencionarlo por el bien de ellos mismos y de uno, porque es uno que se está poniendo mal ante esa persona, porque estás hablando de esa persona, de esa religión. El Señor se encarga. Que Dios se les revele. Usted es cristocéntrico. Usted habla de Jesús. Ellos van a hablar de Jesús y de salvación. ¿Qué vamos a hablar? De Jesús y salvación. Yo creo también en Jesús. Yo creo en salvación. Yo creo que hay que separarnos para el pecado. Es que hay cosas en todas las religiones que son iguales, que nos unen. Pero hay cosas que no podemos aceptarlas. Yo entiendo en el caso en el ejemplo que tú acabas de poner, ¿verdad? No específicamente en el que dijo Roberto, sino en el caso que tú pusiste ahora, como los testigos de Jehová, ya sean mormones, o sea que llegue, yo entiendo que tú, si estás preparado, ¿verdad? Si has estudiado la palabra y conoces, no es que entres, como dice la hermana, a diferir en religiones, a hablar de religiones, pero tú con la sabiduría del Espíritu Santo que se supone que esté en ti, ¿verdad? Y que tú te hayas llenado del Espíritu y de la palabra, porque si no, ¿qué vas a hablar? Pero si no, si estás lleno, llevarlo por la palabra con amor, sin entrar en disensiones o en discusiones que a nada bueno van a llevar. Pero hay mucha gente que así han llegado al conocimiento. Que tú con amor los llevan a tu casa a traerte la palabra que tú sabes que está incorrecta, porque mi deber como cristiano es enseñarlo y traerlo a la verdad y que sus escamas sean caídas, ¿verdad? Sean quitadas, porque si yo lo dejo en el error, que yo sé que está en un error de doctrina falsa, pues entonces yo voy a ser culpable, porque el Señor un día me va a reclamar y esa sangre va a caer sobre mis hombros, porque Dios Lo me que dio la pasa oportunidad en de esto, traerlo a la luz. Josué, que ellos hablan 5 minutos y te hablan 5 minutos ¿de qué? De Jesús, de que la crucificación, de la resurrección y del arrebatamiento, porque ellos creen en el arrebatamiento. Ellos no te hablan de doctrina. Ese es el enlace que ellos utilizan para decirte, pues es que ya en la semana usted está libre para venirte a dar unos cursos. Tirarte el anzuelo. ¿Me entiendes? Ellos son astutos. No es como el pentecostal que va más agresivo y decía, bueno, ¿cuándo vas para la iglesia? Y todavía el hermano no conoce ni qué iglesia es, ni la doctrina, ni nada. Entonces tenemos que visualizar ese punto. Porque ellos están adiestrados ¿en qué? En hablar de Jesús. En diferencia que a veces vemos algunas sectas o religiones individualizadas que no tienen estructura y van a las iglesias, este es el tratado, y cuando tú veas, el infierno está cerca. En vez de decir, Cristo está cerca, no, le dan más énfasis al infierno. Te dan miedo rápido. Y con fueguito. Sí, el diablito así, yo no sé cómo lo relatan. Hermano, ¿qué a usted le está dando énfasis? ¿Asustar a la persona o creer en Jesús? Porque cuando se levantaron los apóstoles, su énfasis y lo apedreaban porque era que la vida de Jesús. Yo entiendo que también el Señor preparará el momento específico para uno poder también tocar ciertos temas con esos tipos de personas que quizás tengan
yo entiendo pues que hay veces, yo he recibido de otras religiones y me dicen para volver y yo le digo, sí, claro, y tú sabes, a mí me gusta hablar porque yo hablo mucho. Y sí, muchas veces tú lo ves, ay, sí, en el nombre de Jesús, y te hablan a ti. Y uno... Que cualquiera se incluso confunde me cuando vienen preguntan, yo digo, doctrinalmente, yo soy entonces que pentecostal, viene el yo esto, problema. otro, pero si llegara, yo entiendo que si llegara un momento donde se puede hablar del tema, pues yo entiendo que el mismo Espíritu Santo te va a guiar y te va a dirigir y tú vas a buscar la manera, si se da la oportunidad. Pienso yo, no sé. Es así, lo que hay que no entrar en controversia ni encontrar, le encejamos la puerta. ¿Estás ocupado? Y eso es parte de ser cristiano y despertamos en el altar aquí predicando. Quería decir algo. Cuando mi papá murió, a casa vinieron los rumores. Que caminan por ahí por Sofía y mucha gente les cerraba las puertas. Igual que le hacen a los adventistas, los testigos de Jehová, los católicos, que vayan. Pero yo vi a esos dos muchachos que tenían sed, físicamente sed, porque estaban caminando, sudando la gota, era un sol, julio 5 murió Elso, estoy hablando unos días después, verano puro. Y yo les hablé en inglés, me hablaron en español, y yo como fui profesor de inglés, pues yo sé automáticamente que eran americanos, también veía uno las facciones blanco, colorado, ojos verdes, ojos azules, y les hablé en inglés, y le dije, God bless you. Para ese tiempo yo no estaba yendo a la iglesia, le dije, Dios le bendiga, ¿quieren tomarse una botella de agua? Entren por aquí. Se sentaron en casa, tomaron agua, yo estaba cocinando, le dije, ¿quieren comer? Tenían hambre, les di comida, ese día estaba cocinando. No me acuerdo exactamente qué fue lo que les serví, pero les serví. Ellos continuaron viniendo a casa porque supieron que mi padre muerto. En ningún momento hablamos de doctrina, en ningún momento hablamos de religión. Hablamos de Dios. Pero padres hicieron en un tiempo que lo necesité. ¿Cómo nosotros, en ese momento de dolor, como de ese hermano, podemos llegar al hermano? Y no hablamos de religión, hablamos de necesidad. Yo tengo, cuando Jesús decía, levántate, y ahora no peques más, que decía, la necesidad fue cubierta, y después vino la salvación, en muchas de las ocasiones. Entonces, eso es lo que nosotros queremos hablar. Seguimos. Efesios 6:4. ¿A quién se lo diga? Efesios 6:4. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Y eso yo lo voy a empezar un poquito más adelante, porque a veces se toca el texto primero, y obedecer en el Señor a vuestros padres. Nos habla a nosotros como hijos, obedecer primero al Señor. Y si yo tengo toda la doctrina de Cristo, obedezco a mi Padre siempre. Porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Pero ahí dejan el texto. Muchas veces lo cortan. Pero dice una enseñanza para los padres. Dice, y vosotros padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos. Y cuando tú dices provoque a ira, no es a descontentamiento, no es a tristeza, no es a quizás un enojo, es que el niño tiene ira. Y cuando hay ira, hay separación de pensamiento. Cuando hay ira, Dios no puede obrar en tu hijo. Si tú le estás recordando todo el tiempo el pecado a tu hijo, ¿qué le vas a provocar? Ira. Entonces, también en la Biblia, pues nos dice eso. Siervos, obedecer a vuestros amos terrenales con temblor y temblor. Efesios 4:9. ¿A quién le di? Efesios 4:9. ¿Está bien?
Léelo. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. Ay, perdona, Efesios 4:29. No, eso lo tengo yo. Ah, ¿tiene usted? ¿Lo ves? Por eso es que no lo nadie dijo. Efesios 4:29. Dice, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Mire, hermano, esto es una palabra grande. Dios nos está enviando en estos tiempos a detener ¿qué? La palabra que ofende, que maltrata el cuerpo de Cristo. Ninguna palabra, dice la Biblia, corrompida. Cuando dice corrompida, es que no está apta para hablarse a una persona que esté recién nacida en el Evangelio o madura, que pueda ¿qué? Llevarla fuera del camino de Cristo. Este quería ver si me permiten leerla en la Sí. de la nueva traducción viviente. Dice, no empleen un lenguaje grosero ni ofensivo, que todo lo que digan sea bueno y útil, a fin de que sus palabras resulten de estímulo para quienes las oigan. Mira, lo peor del mundo, y de hecho no lo he oído en esta iglesia, es que digan, esos jóvenes no sirven para nada. Esos jóvenes están perdidos. Y Dios haciendo la obra, y Dios trae, porque para traer un joven a la iglesia, mira, eso es difícil. Y para retenerlo peor. Porque tenemos una batalla. El que predica ya tiene que tener cuidado. ¿Qué es lo que dice? De generalizar. ¿Qué es lo que dice que ofenda al pueblo? El que predica tiene una gran responsabilidad. Tiene que tener cuidado con lo que sale de su boca. Ofensivo o dañino que lastime. Es mejor callarse la boca. Eso es importante. Hay cosas que el Espíritu Santo va a traer. Y cuando hay que apretar tornillo bajo el Espíritu Santo. Pero que sea el Espíritu Santo para que se mueva y la persona reconozca su pecado y que venga a los pies del Señor. No es que todo el mundo ahora le vamos a pasar la mano, no, que tienes que llegar a la iglesia, que vamos a perdonarte, que vamos a ser pasivos, que vamos a tener que piedad, que vamos a ser permisivos en muchas cosas. No, hermanos, eso no es la comunicación. La comunicación es que no salirnos de ¿qué? De la palabra ni el evangelio, aunque es fuerte y es espada de doble filo. Pero tiene que haber una respuesta espiritual para lo que yo estoy predicando. Yo no puedo decir, lo voy a poner de ejemplo de nada. Hermana, 6 meses de disciplina por la ceja. ¿Y dónde está el texto? ¿Dónde está la prédica? ¿Dónde está el versículo que sostiene que el Espíritu Santo está hablando de eso? Entonces, eso son cosas de ¿qué? Interpretación humana. Dogma de la iglesia. Y a veces amamos. Y me recuerdo la primera vez que yo vi al pastor Leo, que él decía, yo me arrepiento 1000 veces porque una vez amé más a las dogmas de la iglesia que a lo que el Espíritu Santo quería hacer en las vidas de muchas personas. Y tuve que ir, y esto no se me olvida, y tuve que ir a muchos de los que todavía estaban en la iglesia para pedirle perdón. Y fuera de la iglesia para pedirle perdón. Yo también lo tuve que hacer. Porque un día yo amé más la estructura de la iglesia y me convertí en un fariseo, un escriba. Y no miré lo que el Espíritu Santo estaba haciendo. Efesios 4:29. Ya sé yo. Estamos terminando. Hebreos 4:12. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de 2 filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y
los tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Ahí está la comunicación no verbal. Que no la traigo en la presentación porque el tiempo pues, es rápido. La comunicación no verbal. A veces aparentamos que todo está bien y todo no está bien. Y yo estoy tramando. El Señor lo sabe y el Señor escudriña. Ahí está, Hebreos 4:12, escudriña nuestros pensamientos y nuestros corazones. Y tú ves que al hermano le dan una disciplina sin tenerla. Hay muchas iglesias, porque yo soy el presidente de Caballero, y Josué me gritó allí en ese coro no es. Y yo, no, usted, me puse sumiso, no entramos en diálogo. Josué, tu voz me alzaste un poquito la voz, vamos, le dejo entender que está en una actitud incorrecta. Pero este texto nos dice que la comunicación no verbal, va a decirle, ahora Josué no lee ni el coro en su casa, y está todo el año y no le doy parte a Josué. Y el Espíritu Santo lee nuestros pensamientos y lo que está en nuestro corazón, y más el Espíritu Santo